Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Les saluda su amiga y hermana Keren de Madrid. Es un privilegio poder saludarle a través de este medio. Bendito Dios, aleluya. Venimos en esta hora para poder dar una vez más un consejo de la palabra del Señor, ya que a eso el Señor los ha enviado para que sigamos anunciando la buena nueva de salvación, sabiendo que ese es el único propósito del estar por este medio, para seguir hablando de las maravillas que el Señor ha dejado a través de su bendita palabra. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Voy a ser breve en este día. Quiero llevarlos al libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a estar predicando bajo el tema tiempo de reparar altares. Bendito Dios, aleluya. Tiempo de reparar altares. Déjeme decirle que hay muchos altares que necesitan ser reparados en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, mi hermano, de que hay muchos altares que necesitan ser reparados. Y eso era lo que el Señor me daba a través de esta palabra. Así que quiero llevarlo a Nehemías, capítulo 8, el verso 1, bendito y aleluya, hasta el 6. Y luego deje su Biblia abierta, que vamos a seguir leyendo ahí la palabra del Señor. Dios bendiga grandemente a todos aquellos fieles oyentes que están siempre conectados a través de este medio. Dios les bendiga poderosamente. Dios bendiga a todos aquellos que comparten la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8, verso 1 al 6, dice la palabra del Señor, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Unías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Padadías, Misael, Malquías, Jasú, Hasbaá, Zacarías y Masualán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu bendita palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Jehová de los ejércitos. Me presento delante de ti, Señor, pidiéndole que sea usted hablando a través de mi vida, Padre Santo. Use mis labios, Señor, para que pueda transmitir esa palabra a tu pueblo, Padre, con libertad, Señor. Todo aquello que se quiera oponer, Padre, sea usted reprendiéndolo en esta hora, Padre eterno. Por el poder de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, sea usted dándole sabiduría y entendimiento solamente, Señor, aquellos que están necesitados de querer saber más de tu palabra, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Nehemías, aleluya, comienza hablando aquí una palabra muy hermosa. Nehemías, mi hermano, empieza a hablar una palabra de restauración. Vemos aquí que dice que los libros fueron encontrados y este pueblo estaba sediento. Mire que este pueblo estuvo cautivo por 70 años por el rey Nabucodonosor. Y este pueblo en ese tiempo, mi hermano, durante esos 70 años, la Biblia aquí no lo dice, mi hermano, si alguien llegó a estarles leyendo la palabra o alguien tuvo alguna reunión con ellos. Esta gente estaba sedienta de querer oír palabra de Dios. Esta gente estaba sedienta de volver a escuchar esa palabra que los edificaba, que los llenaba. Pero lastimosamente, no todos, mi hermano, estaban dispuestos a escucharla.
pero los que estaban dispuestos a escucharla, vemos aquí que hubieron 2 hombres, mi hermano, el cual Dios los usó en su momento con un gran propósito para poder dar esa palabra al pueblo de Dios. Usó tanto como a Nehemías, de igual manera usó a Zorobabel, de igual manera usó también aquí al siervo, aleluya, Esdras. Y vemos aquí que tanto el uno como el otro hicieron un trabajo sobrenatural que Dios lo usó en ese momento. Así que por eso el tema de esta hora es tiempo de reparar altares. Bendito Dios, aleluya. Note algo importante aquí, que Nehemías viene y declara que primeramente era necesario que se reparara, mi hermano, el altar de Jehová. Primeramente era necesario que se reparara, mi hermano, los portillos. Era necesario que primeramente se reparara, mi hermano, los muros caídos. Bendito Dios, aleluya. Nosotros no podemos enseñar la palabra del Señor si hay muros que están caídos. Nosotros no podemos enseñar la palabra del Señor si hay altares, mi hermano, que se están derribando. Nosotros no podemos enseñar la palabra del Señor, mi hermano, si hay mi hermano, iniquidad en la casa de Dios. Y lastimosamente hoy en día los altares se han contaminado, los altares se han ensuciado. Los altares, mi hermano, están sucios, y es por eso, mi hermano, que el Señor ha venido trayendo castigo tras castigo a la iglesia. ¿Por qué? Porque no han respetado la casa de Dios. Y Nehemías lo viene a enseñar aquí algo poderoso, que antes de que Esdras viniera y leera la palabra del Señor, que era la palabra sagrada, era la palabra que edificaba, el pueblo estaba necesitando de escuchar esa palabra. Usted va a ver más adelante cómo ahí donde leímos en Nehemías capítulo 8 del 1 al 6, vamos a continuar leyendo todo el capítulo 8, usted va a ver cómo el pueblo lloraba cuando escuchaban la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho tiempo que nadie les leía la palabra. Ellos, mi hermano, habían estado esclavos por el rey Nabucodonosor cuando llevaron a Babilonia por 70 años. Este pueblo, mi hermano, no tenía nadie que se le estuviera predicando la palabra. La Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, yo no lo puedo decir tampoco. Pero solamente dice aquí que por la desobediencia del pueblo de Israel, fueron llevados cautivos por 70 años, fueron esclavos por 70 años por su desobediencia, por su pecado. Y cuántos hoy en día, mi hermano, aún estando dentro de la iglesia, siguen esclavos del pecado. Bendito Dios, aleluya. ¿Cuántos hoy en día aún estando dentro de la iglesia, mi hermano, grandes siervos de Dios predicando la palabra del Señor, y tienen los altares manchados, tienen los altares sucios? Mi hermano, han contaminado el pueblo de Dios con el pecado, han venido arrastrando el pecado está aumentando más, mi hermano, y la gracia de Dios se está perdiendo dentro de la iglesia. La iglesia hoy en día, mi hermano, los siervos de Dios hoy en día han contristado al Espíritu Santo porque ha entrado el pecado abominable en la casa de Dios, aleluya. Y desde el más pequeño hasta el más grande, mi hermano, no siente nada. ¿Por qué? Porque han contristado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se ha ido de la casa de Dios, aleluya. Y así que Dios, mi hermano, se había alejado. El Espíritu Santo se había alejado del pueblo del Señor. Se había alejado por mucho tiempo. Ellos no habían podido sentir presencia de Dios. Ellos no habían podido sentir la visitación del Espíritu Santo. Pero vienen hombres, mi hermano, que Dios en los últimos tiempos va a levantar y va a usar con un propósito para que sigan anunciando esa palabra, y que esa palabra los llene, mi hermano, porque vienen tiempos tan difíciles donde se van a levantar muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, mi hermano, enseñando palabras mentirosas, palabra adulterada, donde en vez de llevarlo a Cristo lo va a llevar a la misma condenación. Y eso está pasando hoy en día porque el pueblo, mi hermano, no está escudriñando la palabra del Señor, aleluya. El pueblo de Israel no estaba escudriñando la palabra. Note algo importante. Dice aquí la palabra del Señor que Esdras no le estaba predicando, mi hermano. Dice aquí en Nehemías capítulo 7, el verso 66, dice: toda la congregación junta era de 42,370, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos habían 245 cantores y cantoras. Así que mire que en total dice que había 7,377 personas. O sea, mi hermano, no estoy hablándole de 100 personas, no le estoy hablando de 200 personas. Estoy hablándole de una cantidad
grande, la cual todo este pueblo se puso, mi hermano, al frente, esperando que el siervo Esdras le leyera la palabra del Señor. Mire, dice 70, aleluya, bendito sea el Señor. Dice que habían en total ahí, aleluya, eran 7,337 estaban delante de Jehová esperando que se les leera la palabra del Señor. Mire lo que dice. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El libro de la ley era la palabra de Dios. Recuerde que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Dice que todo el pueblo estaba atento a escuchar la palabra del Señor. ¿Y usted por qué cree usted que la gente hoy no cambia? Porque usted cree que hay personas que siguen estando en la misma condición por 20 y 30 años en la iglesia, porque no están atentos a la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor se va a predicar mucho, llega el cansancio, llega el sueño, pero sabemos que todo eso es obra del enemigo, porque no quiere que usted escuche la palabra del Señor. Muchos, mi hermano, solamente están ahí, pero su cuerpo, pero su mente no está en ese lugar. Por eso es que las personas siguen estando en la misma condición. ¿Sabe? Cuando una persona realmente es convertida de corazón, cuando una persona realmente Dios la ha transformado de corazón, estas personas ya no siguen siendo las mismas personas. Aunque las hieran, aunque las critiquen, aunque las juzguen, aunque le hagan lo que hagan, estas personas permanecen en la misma verdad que es la palabra del Señor. Estas personas, mi hermano, cuando salen de una iglesia, mi hermano, y salen dañadas, heridas, y luego regresan de nuevo al mundo, eso para mí, mi hermano, significa que estas personas nunca se convirtieron al Señor. Porque una persona que ha aceptado a Dios de corazón, mi hermano, quita la mirada del hombre y permanece en la verdad que es la palabra del Señor. El hombre no te va a llevar al reino de los cielos. El hombre no te va a dar la salvación. Es la palabra del Señor, es Dios mismo quien te está prometiendo cielo nuevo y tierra nueva, no es el hombre. Y muchos están yendo de nuevo al mundo por una crítica, por algo que pasó en la iglesia, como si la iglesia o el hombre o el pueblo es quien te va a llevar la salvación. Erróneamente muchos están cayendo, mi hermano, en esa condición de que en vez de venir a los pies de Cristo, se están alejando de los pies de Cristo. Pero lastimosamente cada uno vamos a tener que darle cuenta al Señor de todo lo que hagamos en la tierra, sea bueno o sea malo. Lo vamos a tener que presentar ante el gran juicio de Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Y cada uno le vamos a tener que dar cuenta al Señor de las cosas que andamos haciendo. Así que no va a haber justificación de ninguna manera para que usted diga, porque a mí me hirieron, porque a mí me hicieron esto y me hicieron lo otro. Por eso yo no creo en las iglesias, y por eso yo no voy a la iglesia, y por eso yo me voy de la iglesia. Y prefiero no congregarme en ninguna, porque todas son iguales. Bueno, en ese caso usted tiene que entender que usted no está rechazando al hombre, usted está rechazando la palabra. Porque la palabra no tiene la culpa de las cosas que el hombre hace. El hombre humanamente va a cometer errores y te va a fallar. Porque el hombre va a fallarte. El hombre está en un cuerpo pecaminoso y está en la tierra. Pero si tu confianza está puesta en Dios, venga lo que venga, escucha lo que escuche, te hagan lo que te hagan, tú tienes que permanecer en el camino del Señor. Porque es la palabra quien te va a llevar a la salvación. Bendito Dios, aleluya. Este pueblo dice que todos estaban atentos, oiga, llamaron en cuanto llegaron, mi hermano. Este pueblo fue, mi hermano, de los primeros que fueron libertados del cautiverio, que estaban allá en Babilonia. Este fue el primer grupo que salió con Zorobabel. Y vemos aquí que comenzamos leyendo ahí el capítulo 7:1 de Nehemías, dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros
y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que mucho. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y entrancarlas y señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casa reedificada. Mire qué tremendo, mire que la gente tenía necesidad de ir al lugar que habían ellos establecido. Nehemías, primeramente, antes de que Esdras llegue a enseñar la palabra del Señor, Dios primeramente levanta al siervo Nehemías para que reedifique los muros de Jerusalén. Usted no puede, mi hermano, seguir predicando la palabra. Usted no puede entender el consejo de la palabra del Señor si los muros siguen caídos. Si el altar está caído, mi hermano, si los muros están caídos, usted no puede continuar enseñando palabra de Dios, porque Dios no va a recibir esa palabra. Y el pueblo tampoco van a haber cambio en el pueblo va a seguir siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque donde hay un altar, mi hermano, derribado, donde hay muros derribados, mi hermano, no puede haber cobertura de Dios. Para que hubiera cobertura de Dios para este pueblo de Israel, mi hermano, para que ellos regresaran de nuevo a ese lugar santo, donde Dios ya había establecido que ese lugar iba a ser el lugar santo, donde ahí se iba a habitar su presencia, necesitaban primero reedificar los muros. Y usted, mi hermano, muchos de ustedes necesitan reedificar los muros de nuevo. Yo no sé cuáles son esas murallas, mi hermano, las cuales se han venido derribando en la casa de Dios. Yo no sé cuáles han sido las murallas que han venido derribándose, y Dios les está llamando, mi hermano, a aquellos siervos que predican la palabra, que es tiempo de reedificar, es tiempo de levantarse, es tiempo de levantar los muros, es tiempo de levantarse y reedificar los altares, es tiempo de levantarse y limpiar y santificar al pueblo de Dios, porque el Señor está a las puertas y su venida está pronta. Esa trompeta está a punto de sonar, aleluya, y el Señor, mi hermano, está irado con muchos hoy en día, porque muchos han venido, mi hermano, ensuciando los altares, muchos han venido contaminando la casa de Dios, muchos han venido, mi hermano, fornicando, adulterando en la misma presencia de Dios, y no hay temor alguno. Muchos se están burlando el nombre de Dios, mi hermano, porque se ha perdido el temor, se ha perdido la reverencia, bendito Dios, aleluya. No hay respeto a la casa de Dios, bendito Dios, aleluya. Muchos, mi hermano, se están burlando de la presencia de Dios. Mi hermano, no han experimentado la ira de Dios. Está, mi hermano, provocando la ira de Dios. Así como los días, mi hermano, de Sodoma y Gomorra, así estamos en los últimos tiempos. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, muchos estaban tomando, bebiendo, dándose en casamiento. Mi hermano, terrible. Mi hermano, así también cuando en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio, de la misma manera, muchos estaban tomando, dándose en casamiento. Otros estaban emborrachándose, adulterando, fornicando, hombre con hombre echándose, mujer con mujer echándose. Mi hermano, la tierra se había pervertido. Y dice ahí la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, que al Señor le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque el pecado iba de continuo en peor, bendito Dios, aleluya. Todos los diseños y los pensamientos del hombre era solamente para hacer lo malo, bendito Dios, aleluya. Así estamos en los últimos tiempos. Las iglesias prostituyéndose, la casa de Dios derribada, los altares derribados, las murallas derribadas, mi hermano. ¿Y cómo pueden seguir predicando la palabra del Señor con los muros derribados? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios y seguimos haciendo el pecado? Seguimos imitando las cosas que están en el mundo. Seguimos haciendo, mi hermano, lo mismo que hacíamos antes de llegar a los pies de Cristo. El Señor necesita cambios. El Señor necesita cambios en los últimos tiempos. El Señor te está mandando esta palabra porque te ama, siervo de Dios. Porque Él quiere que reedifique de nuevo su casa. Que limpie los altares. Que limpie todo aquello que está contaminando. Que no solamente cante por cantar, sino ni
prediques por predicar, sino que lo que hagas, lo hagas porque tienes que estar seguro que estás agradando al Señor, aleluya. Pero muchos solamente son vistos por los hombres. Hay muchos, mi hermano, que están predicando la palabra solamente por ser vistos por los hombres. Pero ante los ojos de Dios, hace tiempo que fueron rechazados. Hace tiempo que Dios cerró sus oídos y no escucha ese clamor. No escucha esa palabra que se está predicando. Y si Dios, mi hermano, no escucha esa palabra, si Dios ha cerrado su oído y ha cerrado sus ojos para no ver y no escuchar la abominación que tú estás haciendo en su misma presencia, ¿cómo esperas tú que tienes al pueblo? ¿Cómo esperas tú que el pueblo reciba una palabra la cual viene contaminada, viene manchada, viene sucia? Porque el pecado se ha agravado tanto que el pueblo no ha sabido discernir el pecado dentro de la misma iglesia, aleluya. Porque el pecado está desde los altares. El pecado, mi hermano, viene desde arriba. Y si arriba está el pecado sucio, escondido, no espere que la iglesia esté limpia, mi hermano. Porque un poco de levadura, dice la palabra del Señor, leuda toda la masa. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Nehemías, mi hermano, primeramente fue a reedificar los altares. Nehemías primeramente reedificó los muros, para que Esdras viniera más adelante a hablarles la palabra del Señor. Mire qué hermoso cómo Dios trabaja. Dios es un Dios de orden, mi hermano. Si Dios no le hubiera importado que los muros, mi hermano, fueran reedificados, Dios lo hubiera dejado así, pero no. Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto, un Dios santo y 3 veces santo, bendito Dios, aleluya. Él no admite, mi hermano, desorden en su casa. Él no admite el pecado en su presencia, bendito Dios, aleluya. El pueblo tenía que ser llevado cautivo 70 años para que aprendieran, mi hermano, a respetar la presencia de Dios. Porque antes de ser llevados cautivos, ellos se prostituían con varios dioses. Ellos se iban bajo los árboles a prostituirse con dioses paganos. Ellos adoraban a piedras, mi hermano. Ellos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Ellos adoraban a cualquier cosa. Ellos habían creado muchos dioses en su mente. Y esos dioses los tenían alejados de conocer la verdad del Señor, aleluya. Y el Señor tuvo que venir y llevarlos castigados hasta de llevarlos a tierras paganas, mi hermano. El Señor lo tuvo que llevar a que fueran a experimentar lo que era el castigo de Dios, fuera de su tierra, 70 años fuera de su tierra. 70 años tuvieron que ser cautivos para purificarlos, para enseñarles que ante la presencia de Dios, mi hermano, no hay quien se pueda esconder, bendito Dios, aleluya. Ellos experimentaron, mi hermano, que no importaba a qué distancia estuvieran de Dios. Ellos experimentaron que mientras ellos estuvieran fuera de su casa, fuera del templo, fuera de la presencia de Dios, Dios no los iba a visitar. Dios no va a visitar a un pueblo donde hay pecado. Dios no va a visitar a un pueblo donde hay abominación. Bendito Dios, aleluya. Muchos hoy en día, mi hermano, están preparando el día el festejo que están dando hoy en día, mi hermano. Esta iglesia pagana, bendito Dios, aleluya, donde han prostituido al pueblo, donde van a venir a hacer, mi hermano, la conmemoración de Cristo. Va a haber a muchos caminando por las calles cargando una cruz, golpeándose con un látigo, mi hermano, pero al siguiente día están en la misma condición. Eso es burlarse de Dios, aleluya. Muchos le llaman la Semana Santa y de santa no tiene nada, mi hermano, porque es donde el pecado más aumenta. Muchos, mi hermano, están golpeándose su cuerpo allá afuera. Muchos, mi hermano, prometieron venir y tener que llevar la cruz como si ellos hubieran muerto por nosotros. El único que cargó esa cruz y que murió por usted, por mí, se llama Jesús, aleluya. Y Él ya no está muerto, Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, aleluya. Pero la iglesia romana católica, mi hermano, esa tradición, mi hermano, viene desde Roma. Eso, mi hermano, le ha enseñado al hombre que tiene que continuar haciendo las mismas tradiciones de los hombres, porque esas son tradiciones de hombres, bendito Dios, aleluya. Muchos, mi hermano, usted va a ver que andan con un látigo golpeándose, mi hermano, lastimando su cuerpo, supuestamente como conmemorando, recordando cómo Cristo vino a la tierra, mi hermano, y vino a tener que entregar su vida por nosotros. Eso no se compara, mi hermano. Eso es burlarse de la presencia de Dios, porque estos hombres que esos mismos andan golpeándose el cuerpo, esos mismos que andan cargando una cruz de millas a millas, mi hermano, eso le han enseñado que después que carguen esa cruz y después que se golpeen, ya sus pecados les son perdonados.
La Biblia dice que no hay hombre en la tierra que pueda perdonar pecados. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay hombre en la tierra, mi hermano, que pueda perdonar tu pecado. No existe purgatorio, no existe cosa alguna. Todo lo que usted ve que el hombre hace en la tierra, esas son tradiciones de hombre. Mi hermano, muchos celebran la Semana Santa como en la muerte y resurrección de Cristo, pero ellos mismos lo siguen matando, pecando deliberadamente. Porque esto, mi hermano, solo lo hacen por costumbre, por tradición, pero siguen cometiendo el pecado en adulterio, fornicación, en borrachera, en herejía, y siguen haciendo lo malo, y se burlan en llevar la cruz cargándola y golpeándose, como haciendo actos de conmemoración de Cristo, aleluya, bendito sea el Señor. Pero que Dios tenga misericordia y perdone a cada uno de esos que andan burlando su nombre, aleluya. Y dice aquí el 8:5, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, oiga. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra, reverencia. Y eso es lo que ya no hay en la casa de Dios. Hoy en la casa de Dios hay mucha expectativa. Hoy en la casa de Dios esperan más al predicador que al que va, al que lleva al que está en el mensaje. Hoy en día, mi hermano, se honra más al hombre que al mismo Dios. Hoy en día están esperando que entre el gran profeta, el gran apóstol, que está en la reverencia, o esperando que abran la palabra y se predique la palabra de Dios. A la palabra no le están dando importancia, le están dando más importancia, más reverencia al hombre en la tierra, bendito Dios, aleluya. Y con eso no estoy diciendo que no honre al hombre, con eso no estoy diciendo que no valore a quien le lleve la palabra, pero sobre todo tenemos que honrar es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que se los está predicando, bendito Dios, aleluya. Esta es la que cambia, la que transforma, la que los da vida. Es la palabra de Dios, no es el hombre. El hombre no tiene poder alguno para hacer nada por ninguno de nosotros. Bendito Dios, aleluya. El pueblo estaba sediento, hambriento, de que querían escuchar palabra de Dios. Y hoy en día, mi hermano, la palabra se está predicando por todas partes. Hay siervos y siervas de Dios que están guardándose y siguen guardándose y predicando la palabra del Señor. Pero el pueblo ha endurecido el corazón y no han querido escuchar la palabra de Dios, aleluya. El pueblo es el que no quiere escuchar. El pueblo no quiere escuchar la verdad. Solamente quieren oír palabras mentirosas, pero que Jehová los ayude. Y los levitas, dice ahí que estaban ahí presentes, los cantores estaban ahí presentes, escuchando la palabra del Señor. Pero hoy en día hay muchos cantores que terminan de cantar y se van para afuera, porque ya terminaron la parte de ellos de cantar. ¿Qué puede edificar al pueblo, mi hermano? Una alabanza donde los cantores no son los que están escuchando la palabra, sino son los primeros que se van allá afuera. Eso es irreverencia a la casa del Señor. Y dice el 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire qué importante de llegar a la casa de Dios y prestar mucha atención a lo que se los está enseñando. Este pueblo dice que estaba atento. Dice que sus sentidos estaban conectados con lo que se les estaba enseñando. Y mire lo que sigue diciendo. Nehemías dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Mire qué hermoso, mi hermano, cómo hace falta eso en la casa de Dios. Mi hermano, mientras el sacerdote Esdras estaba ahí leyendo la palabra del Señor, el pueblo estaba quebrantado, el pueblo lloraba, el pueblo gemía delante de la presencia del Señor. El pueblo se humillaba, no podían resistir la presencia de Dios a través de la palabra. Hoy en día no sentimos nada por la palabra.
Hoy en día, mi hermano, se puede el hombre quedar sin garganta tratando de explicarle la palabra y el pueblo se ha dormido. El pueblo se ha descuidado de una manera terrible donde ya no le siente sabor a la palabra. Le da muy poca importancia a la palabra. Están midiendo el tiempo, a qué hora termina la hermana Keren, a qué hora termina el pastor, a qué hora termina el evangelista, porque ya habló mucho, ya dijo mucho. ¿Por qué? Porque ya no tiene sabor, ya no tiene amor a la palabra. Solamente se deleitan en la música, en lo que te mueve la carne, pero no te deleita la palabra. Ya no hay deseo de escuchar palabra de Dios, aleluya. Este pueblo es de los consoló y le dijo, no lloren, es tiempo de festejar. Hermanos, ya no están cautivos, ya ustedes son libres. Y nosotros decimos que somos libres, que Dios ya los rescató, que Dios ya los libertó. Entonces, si somos libres, tenemos que adorar a Dios, aleluya. Tenemos que glorificar a Dios, no solamente en la alabanza, también por medio de la palabra del Señor. Tenemos que gozarlo con la palabra. Tenemos que gozarlo, mi hermano, no importando quién nos predique la palabra. Porque no es el hombre que tenemos que poner la mirada, es en Dios, aleluya. Así que dice, luego les dijo, id, comer grosura y beber vino dulce y enviar porciones los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya, bendito sea el Señor. No se pongan tristes. Coman, beban, gócense, compartan con sus hermanos, alegrémoslos porque el Señor, tenemos que hacerle fiesta al Señor, porque el Señor los ha visitado, su presencia ha vuelto de nuevo a su casa. Hermano, hermana, pastor, predicador, evangelista, tienes que entender una cosa: mientras tú no edifiques los altares, mientras tú no levantes los muros, mientras tú sigas en el pecado, no esperes que Dios los visite, aleluya. Dios no va a visitar a un pueblo mientras esté en pecado. Dios no va a visitar a un pueblo mientras esté viviendo una doble vida, mi hermano. No los engañemos, Dios no puede ser burlado. Ese mismo Dios que hoy aboga por ti, ese mismo mañana es el que va a juzgarte también, aleluya, por tus malas decisiones que estás tomando. Bendito Dios, aleluya. Cuando llegamos aquí a la carta de Reyes, a la carta de Primera de Reyes, aleluya, verso 18, bendito Dios, aleluya. El verso 18 de Primera de Reyes, el capítulo 30, dice ahí la palabra del Señor, que ahí llega el profeta Elías, y Elías comienza a ver que los altares se habían derribado, que los altares se habían, mi hermano, prostituido. Había un pueblo, mi hermano, que en un tiempo sirvió a Dios y luego se habían dejado seducir por dioses paganos. Habían empezado a adorar a otros dioses extraños. Y Dios envía al profeta Elías para enseñarles a ellos que solamente hay un solo Dios en la tierra. Y hoy en día hay muchos, mi hermanos, que andan en las calles, mi hermano, celebrando la Semana Santa para ellos, por tradición de los hombres, pero están adorando a un Dios crucificado. Todavía cargan a un Dios que está crucificado en una cruz. Todavía lo siguen crucificando ellos porque todavía siguen en el pecado. Porque el Cristo que yo te predico, ese Cristo ya no está crucificado en la cruz. Ese Cristo se bajó de la cruz y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, aleluya. Usted no puede seguir predicando un Cristo que está crucificado, porque Él hace muchos años, miles y miles de años atrás, ese se bajó de la cruz, aleluya. Pero hoy en día hay muchos que están por tradiciones de hombres solamente. Y mire lo que hace Elías, dice. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué hizo Elías? Fue a arreglar los altares que estaban arruinados, mi hermano. Y el profeta no podía hablar palabra de Dios hasta que primeramente arreglara el altar de Jehová que estaba derribado, que estaba arruinado. Y hay muchos altares arruinados, bendito Dios, aleluya. Hay muchos altares que necesitan levantarse. Hay muchos altares que están contaminados del mismo pecado, bendito Dios, aleluya. El profeta Elías, mi hermano, tuvo que primeramente ir a arreglar el altar que estaba arruinado, para entonces después hablarle de ese Dios santo. No podemos predicar una palabra de un Dios santo cuando nosotros estamos llenos de pecado, contaminados, mi hermano, de herejía, mi hermano, de inmundicia, bendito Dios, aleluya.
Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová e hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en la Israel, aleluya, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo, aleluya, que tú, oh Dios, eres Dios, el que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo, prended los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sión y ahí los degolló a todos. Mire qué tremendo. Elías no podía hacer nada mientras primeramente no limpiara el altar que estaba sucio. Mi hermano, acababan los 450 profetas mentirosos de Baales, acababan de hacer un acto similar al que había hecho Elías. Pero la diferencia que los mentirosos 450 profetas de Baal, si usted lee todo el capítulo 18, usted lo va a entender. Usted va a ver que estos hombres no limpiaron el altar antes de hacer la obra que hizo Elías. Porque un verdadero siervo de Dios, que está dirigido por la palabra del Señor, antes de hacer, mi hermano, culto a Jehová, antes de dar una palabra al pueblo, tiene primeramente que santificarse él, y luego santificar el altar, y luego santificar a los levitas, luego santificarse para que entonces la visitación del Espíritu Santo llegue y los arrope a todos, aleluya. Y Elías, mi hermano, primeramente santificó el altar que estaba arruinado y luego puso sus manos, puso la palabra en sus labios y le dijo, Señor, yo no puedo hacer nada. El único que cambia los corazones del hombre eres tú. El único que hace volver el corazón del hombre eres tú. Yo no tengo poder. Elías no hizo nada, mi hermano. Tiene que usted saber eso. Elías era un hombre, mi hermano, como usted y como yo, que tenía carne, sentimientos. Era pecador igual que usted y que yo, aleluya. Pero era un siervo de Dios. La diferencia es que este era un siervo verdadero de Dios. No era cualquier siervo imitador. No era cualquier profeta mentiroso. Él se confrontó a 450 mentirosos, profetas mentirosos que habían ahí. Pero eran profetas mentirosos de Baal, que servían a esta mujer prostituta llamada, aleluya, Betsabé. Esta mujer, mi hermano, era una mujer pervertida, bendito Dios, aleluya, Jezabel. Pero vemos aquí, mi hermano, que el Señor, mi hermano, le dio la victoria y no dejó avergonzado a su siervo. Cuando usted es un hombre y una mujer fiel a Dios, Dios no va a dejarlo avergonzado jamás. Dios nunca va a dejar avergonzado a sus hijos. Dios siempre va a respaldar cada palabra que usted declare y usted la dé siempre y cuando venga con la cobertura del Padre. Bendito Dios, aleluya. Elías lo único que hizo fue santificarse él primero. Santificar el altar a Jehová. Levantarlo, reedificarlo, santificarlo para que la presencia descendiera. No podía descender presencia si primeramente Elías no limpiaba el altar, aleluya. Y usted acaba de leer conmigo donde dice que no solamente vino y consumió el holocausto, dice que lamió las piedras. Mi hermano, limpió todo lo que estaba ahí, todo lo que se había, mi hermano, puesto ahí para que conocieran el poder de Dios. Mi hermano, hay muchos que necesitan ver un milagro para conocer el poder de Dios.
Usted y yo, mi hermano, tenemos un milagro tan poderoso que no podemos evitar saber que tenemos un Dios todopoderoso, que fue que Él viniera a la tierra y muriera en aquella cruz por amor a usted, por amor a mí. Ese es el mayor, mi hermano, consolación que cada uno de nosotros tenemos que tener. Para muchos esto no es nada. Para nosotros que ya conocemos de Cristo, para nosotros fue el milagro más poderoso que Él hizo. Él hizo grandes milagros mientras estuvo en la tierra. Levantó paralíticos, levantó muertos, sanó enfermos. Mi hermano sanó a muchas personas en la tierra. Mi hermano le dio vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, a los cojos, hizo andar. Hizo milagros poderosos, pero el milagro más grande que Él hizo mientras estuvo en la tierra fue tener que venir y llevarse, mi hermano, los pecados suyos y el pecado mío a la cruz del Calvario. Y nosotros eso no lo podemos ver con la carne, mi hermano. Tenemos que verlo en lo espiritual para entender el gran poder del Padre que envió a su Hijo, despojándose de su trono, despojándose de todo lo que Él tenía ya. Vino a hacerse hombre en la tierra. Y vino a hacerse como usted y como yo, 100% hombre, para que pudiéramos entender el gran amor que Él tiene por nosotros. Mi hermano, si eso para usted no es suficiente, mi hermano, ¿cómo será, mi hermano, eso tan glorioso que Él tiene preparado para nosotros? Cielo nuevo, tierra nueva, calles de oro, mares de cristal. Ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Todo va a ser glorioso si usted y yo los guardamos y los santificamos y peleamos nuestra salvación. Porque no es el que comienza en el evangelio que va a ser, mi hermano, tener parte en el reino de los cielos, sino el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y mire lo que sigue diciendo aquí, bendito Dios, aleluya. Sigue diciendo aquí. Apocalipsis capítulo 1 verso 3 dice: bienaventurado el que lee y lo que oye en la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo se acerca. Hermano, la palabra es muy clara. Bienaventurados los que oyen la palabra, los que están atentos a las profecías cuando vienen de parte de Dios, los que escuchan y escudriñan la palabra. Hermano, no se deje engañar. Mi hermano, hay muchos ciegos hoy en día. Hay muchos que solamente, mi hermano, usted es católico, no sabe ni por qué es católico. Usted es católico solamente por la tradición de sus padres. Porque como sus padres fueron católicos, usted va a ser católico. No, mi hermano, escudriña la palabra misma dice la verdad. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Esta es la verdad. Esto aquí tienes la verdad, mi hermano. No es el hombre, es la palabra. Bienaventurado el que lee y oye la palabra y la profecía que están aquí escritas. No espere que el hombre te diga lo que aquí está escrito. No espere, mi hermano, escuchar falsos rumores, falsos profetas hablando mentira, mi hermano. Aquí está la verdad. La verdad te va a hacer libre. Mi hermano, muchos son cristianos y no saben ni por qué son cristianos. Muchos son evangélicos y no saben ni por qué son evangélicos. Muchos solamente siguen las costumbres de los padres. Solo viven por tradiciones de los padres. Yo voy a celebrar el día de ceniza porque pues la iglesia, mis padres lo celebraron y no saben ni lo que están haciendo. Y el día de ceniza, mi hermano, era tener que honrar, mi hermano, a un Dios pagano allá, mi hermano, en Roma, mi hermano, que había muerto, mi hermano, y se ponían la ceniza en la frente como recordando la muerte de un hombre pagano, un hombre, mi hermano, el cual era sangrentario en la tierra, bendito de aleluya, y celebran eso, mi hermano, y han dado, mi hermano, un cambio radical en sus vidas y no saben lo que andan haciendo. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra, no escudriñan la palabra. Usted es evangélico, pentecostal, y lo dicen muchas veces, de la cabeza a los pies. Usted no sabe ni por qué. Usted no sabe ni qué significa ser un pentecostal. Usted no sabe ni lo que significa ser una sana doctrina. Usted no sabe porque usted no escudriña la palabra. Porque no hay deseo de oír palabra ni de escudriñarla tampoco. Por eso la palabra es bien clara y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bendito Dios, aleluya. Si usted escudriñara la palabra, mi hermano, va a ser más fácil para que usted entienda los mensajes que se le predican. Si usted escudriñara la palabra, usted va a ver que en toda la palabra
Ahí no existe día de ceniza. Ahí no existe día de ramos. Ahí no existe día de santos. Ahí no existe nada del que hace el hombre en la tierra. Todo eso son tradiciones de hombre. Y el hombre sigue las costumbres del otro hombre. Y mi hermano, hoy en día se hacen más costumbres de hombre que lo que la palabra dice. Qué terrible, mi hermano, hasta dónde hemos llegado. Es tiempo de despertar. Siervo de Dios, usted que predica la palabra. Sierva, usted que predica la palabra. Joven, usted que predica la palabra. Si tu altar está derribado, mi hermano, si tus muros están caídos, es tiempo de levantarte. Es tiempo de edificar los altares. Es tiempo de levantarte en clamor. Es tiempo de levantarte para que Dios te revele lo secreto, lo escondido. El Señor le dijo a Jeremías, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Jeremías llegó a ver cosas que él no alcanzaba a entender. Jeremías llegó a alcanzar a ver cosas que no podía comprender. Jeremías llegó a ver cosas sobrenaturales, la cual antes de que sucedieran ya Dios se las había revelado. Pero ¿cómo? En la oración. Jeremías estaba de rodillas. Nehemías estaba de rodillas. Esdras estaba de rodillas. Ezequiel estaba de rodillas. Juan, Mateo y todos los grandes profetas de la palabra estaban de rodillas. Eran hombres que experimentaban la presencia de Dios, hablaban cara a cara con Dios, tenían revelación de Dios a través de la oración, a través del ayuno, aleluya. Pero hoy en día la iglesia ha dejado todo eso. Ni ayuno, ni oración. Mi hermano, es terrible ver cómo la iglesia, mi hermano, mientras están adorando, algunos bostezando, algunos, mi hermano, agarrando papel y lápiz, jugando con los hijos, otros, mi hermano, distrayéndose, mi hermano, jugando con los hijos a la hora del servicio, otros, mi hermano, en los baños, otros, mi hermano, platicando, otros en el celular. Qué terrible, mi hermano, hasta dónde hemos llegado. ¿Cómo es posible que seamos tan insensibles a la presencia de Dios? ¿Cómo están, mi hermano, cómo somos tan insensibles a no darnos cuenta que cuando llegamos a la casa de Dios, ahí pueden suceder cosas sobrenaturales? Pero no, mi hermano, hay muchos que solamente quieren hacer temblar al pueblo con el micrófono, pero mientras están en la banca están mudos, aleluya. Yo no creo en esos tipos de hermanos, mi hermano. Yo no creo en esos tipos de pastores, de evangelistas, de grandes predicadores, de líderes, mi hermano, que solo con un micrófono, mi hermano, tienen voz para hablar. Solamente con un micrófono alzan la voz. Solamente con un micrófono, mi hermano, son capaces de venir y abrir cielos y cerrar cielos, mi hermano. ¡Qué terrible! Eso no es de Dios. Eso solamente es ser una persona de doble servir al Señor. Porque el verdadero siervo de Dios, con micrófono, sin micrófono, con privilegios, sin privilegios, sirve a Dios, aleluya. Clama en voz en cuello, le dijo el Señor al profeta Isaías, y declara a este pueblo el pecado en que están, bendito Dios, aleluya. El clamar en voz en alto, mi hermano, eso te identifica que tú estás dándole guerra al enemigo, porque Satanás no le tiene miedo, mi hermano, a la gente que va a la iglesia. Satanás no le tiene miedo a esa multitud que se acerca a una iglesia. ¿Sabe a quién le tiene miedo a Satanás? A un hombre y a una mujer que siempre está de rodillas. A un hombre y a una mujer que siempre está clamando. Yo llegué a un momento donde el Señor me dijo, ya no compartan más el clamor. Necesito que el pueblo busque por sí mismo. Llegó un tiempo donde yo estaba clamando todos los días a las 4 de la mañana y compartía la oración. Y un día el Señor me dice, ya no la vas a compartir más, porque necesito que el pueblo busque por sí mismo. Porque este pueblo solamente está repitiendo lo que tú haces, pero no les nace del corazón hacerlo. Y hay muchos que están así, mi hermano. Están solamente repitiendo lo que otro hace, pero no les nace hacerlo por sí mismo. Y para que Dios responda a tu clamor, tú tienes que esforzarte, tú tienes que levantarte, tú tienes que pagar el precio, porque mi búsqueda no va a contar la tuya, porque mi intención de buscar a Dios es diferente a la tuya. Yo busco a Dios por amor, por agradecimiento. Tal vez la tuya sea por otra cosa, no lo sé. Dios lo sabe todo, mi hermano, bendito Dios, aleluya. Así que yo lo dejo con esta palabra de Amós capítulo 8, verso 11. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Mi hermano, vienen tiempos peores. Si usted cree que esto es todo, mi hermano, si usted cree que la tierra, mi hermano, ahorita está pasando, mi hermano, persecución, vienen tiempos peores, vienen tiempos de mal en peor, mi hermano. No vienen tiempos mejores, vienen tiempos de angustia, tiempo de dolor.
Usted va a desear y va a anhelar querer leer la palabra del Señor, a ver en qué tiempo estamos viviendo. Pero dice que va a haber un tiempo, dice Amós capítulo 8, verso 11, que el pueblo, la gente, mi hermano, va a andar de un lado a otro, deseando que alguien les predique la palabra. Pero para ese entonces ya no va a haber nadie. Mi hermano, no va a haber nadie quien te predique la palabra. Porque para ese entonces todos ya deben haber escuchado del Señor Jesucristo. Tanto como de que Él va a venir a llevar a su pueblo y también de lo que va a venir a hacer juicio a la tierra. Así que mi hermano, ahora que usted tiene esta palabra, aprovéchela, descudriñela, deje la pereza. Suelta las redes sociales, esas 2 horas que se tira en TikTok, esas 2 horas que se tira en Facebook, esas 2 horas que se tira en Instagram, en Twitter y en todo lo que el diablo ha venido levantando en la tierra. Si usted sabe usar bien las redes sociales, no son malas. Lo malo es que usted pase más tiempo en las redes sociales que buscando la presencia de Dios. Mi hermano, necesitamos buscar más presencia de Dios. Necesitamos escudriñar más la palabra. Necesitamos llenarlo más de la verdad para que no te engañe en los últimos tiempos. Bendito de aleluya. Así que lo dejo con este consejo de la palabra. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Por tanto, dice la palabra del Señor, buscarle, porque cercano está su venida. Te saludó el evangelista, la hermana Keren de Madrid, desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Me fue un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Y para los que aún apenas se conectaron, yo le invito a que vaya desde atrás a escuchar todo el mensaje. Si la palabra le fue de edificación, compártela, mi hermano. Lleve a conocer esa palabra a aquellos que también se están desviando y que usted sabe que necesita, mi hermano, reparar los altares, edificar ese altar que se ha venido derribando. Ahí donde usted sabe que ha llegado el pecado, compártele la palabra para que el Señor le hable a través de la palabra. Porque yo no puedo hacer nada, yo solamente entrego lo que el Señor me da. Dios es el que cambia los corazones de las personas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con cada uno de ustedes. Bendiciones.